Hoy día vamos a hablar de los mayores exponentes del romanticismo en el Ecuador. Primero vamos a hablar de José Joaquín de Olmedo, considerado uno de los padres del Ecuador. Fue partícipe de la Revolución Guayaquileña en 1820 y además fue el primer vicepresidente del Ecuador. José Joaquín de Olmedo escribió una de las obras más importantes dentro del Ecuador, el Canto a Bolívar. El Canto a Bolívar se caracteriza por la pasión, la fluidez y en la forma en la cual fue escrita, ya que cuenta una gran parte de la historia del Ecuador y lo que se vivió durante su independencia. Y además, como se ha mencionado antes, el romanticismo buscó crear la nación ecuatoriana. A continuación vamos a hablar sobre las características de las obras de José Joaquín de Olmedo. Se lo considera prerromántico, ya que sus obras guardan mucha relación con el neoclasicismo en su forma de redactar. Es decir, se trata sobre sus obras al usar la síntesis y dejar a un lado la hipérbole. Ahora voy a hablar sobre Juan León Mera. Juan León Mera fue un abateño que nació en 1832. Ya que su madre no contaba con los recursos necesarios, él fue educado en su propio hogar. Y además era un pintor y político y compartía las mismas ideas de los partidos conservadores. Y por eso llegó a tener una gran afinidad con las ideas del expresidente Gabriel García Moreno. Como todo buen romántico, sus bases estaban basadas en la justicia y en la libertad. Pero dentro de sus obras, él también trataba de hablar sobre preceptos católicos y sobre la moral que debía manejar la gente. Según las descripciones de sus obras, era extremadamente romántico, ya que cuando pintaba un paisaje del Ecuador, lo hacía de una forma emotiva y trataba de recalcar hasta el más mínimo detalle al momento de hacerlo. Eso quiere decir que le importaba demasiado la forma en cómo se veía y meter todo el amor y romance posible al momento de pintar. Ahora vamos a hablar sobre Juan Montalvo, otro ambateño nacido en el año de 1832. Juan Montalvo emprendió un viaje a Europa donde pudo destacar sus habilidades y así nacer su talento. Al llegar a Ecuador, creó una revista llamada La Cosmopolita, en el cual comenzó a hacer lo que mejor podía, a criticar, a ser pulido y a ser salvaje al momento de decir las verdades sobre la verdad ecuatoriana y sus políticos y su forma de gobierno. Juan Montalvo pudo darle continuación a una de las mejores obras que ha podido haber en la historia, que es la obra de Don Quijote. Él a esta continuación le dio el nombre de los capítulos que se olvidó Don Cervantes y sus estilos, en el cual habla sobre la tercera persona y sobre la continuación de las aventuras de Don Quijote, que todas las personas que pudieron leer esta obra pudieron decir que Juan Montalvo fue el único que se pudo acercar al estilo verídico que contenía esta obra. En sí, Juan Montalvo lo que quiso continuar con esta obra fue que Don Quijote tenga más aventuras, pero acercándonos al contexto de una tercera salida a donde Don Quijote se deja con vida y desde ahí pueden hacer y seguir haciendo las cosas que hacía. Muchas personas del siglo actual donde vivía Juan Montalvo supieron decir que esta persona estuvo demasiado excéntrica y además creó con mucho amor y se acercó mucho a la novelística que era esta obra. Grandes autores y grandes personas criticaron su obra y llegaron a la conclusión que prácticamente es la única persona que pudo darle la continuación a la obra de Don Quijote. Ahora vamos a hablar sobre las características de las obras de Juan Montalvo. Dentro de sus obras destacaba la tiranía y el cleroclasicismo. Ahora vamos a hablar sobre las características de las obras de Juan Montalvo. Dentro de sus obras se caracterizaba la tiranía y el clericalismo. Además, otra característica que podemos decir de él es un neoclásico, castizo y defensor de la escritura buena. El lenguaje utilizado por Montalvo fue de muy poco algo de Ecuador y de los demás escritores que eran de este lugar. Pero su forma de hablar y su forma de percibir y de criticar ayudó demasiado a la prosa española del siglo XIX. Juan Montalvo, considerado como algunos por el apodo del el gran insultador por su estilo crítico y salvaje al momento de hacerlo,
Fue considerado como uno de los mejores ensayistas ecuatorianos del siglo XIX. Y al pasar el tiempo fue ministro plenipotenciario del ex general Veintimilla. Ahora vamos a hablar sobre Miguel Río Frío, un lojano que nació en 1822. Él cursó sus estudios de Derecho por la Universidad Central del Ecuador, donde fue compañero de García Moreno, y el señor profesor Pedro Ceballos le inculcó el amor por el liberalismo. Al pasar los años, García Moreno se hizo presidente, pero él no compartía los ideales y los principios que tenía este presidente, así que prácticamente fue derrocado del gobierno de García Moreno, y al pasar el tiempo fue uno de los ministros más importantes en el gobiernato del ex general Veintimilla. Ahora vamos a hablar sobre las tres principales características que destacaban de las obras de Miguel: el anticlerismo, el liberalismo, el indigenismo y costumbrismo. Ahora hablemos sobre el liberalismo de Miguel Río Frío. Él en su obra La Emancipada defiende a la mujer, pero él defiende la libertad de la mujer, no su libertinaje. ¿Y cómo explicamos esto? Él defiende que la mujer puede ser libre de tomar de sus decisiones y que la mujer deje de ser usada como un objeto, pero que no sea libre. Cabe recalcar eso. Y que deje de estar dentro de un clericalismo dogmático dentro y fuera de su familia. Que la mujer tenga siempre la duda y la cuestión de saber lo que no puede y lo que sí debe hacer. Y como expliqué, él no va por el libertinaje, sino por la libertad. Él quiere equilibrar la vida y que todo sea de la forma correcta, sino más de una forma no de dogmar. Ahora hablemos del anticlerismo que trataba de decir Miguel Río Frío. Él se oponía al dogma religioso, pero ¿cómo explicamos esta idea? Él se oponía a las ideas y razones de los pastores, a su forma de ser tiranos y prácticamente groseros. Él no estaba en contra de Dios, sino que estaba en contra de los pastores que malinterpretaban las escrituras de Dios y las usaban de una forma incorrecta para así ganar algún tipo de beneficio y tirarse realmente a la tiranía y a lo que realmente no está especulado en las escrituras. Ahora hablemos sobre la defensa del indigenismo. Como todos los escritores, siempre estaban del lado de la libertad y de que deje de haber una desigualdad social y que este país prácticamente sea libre. Ya esa era la idea del romanticismo, siempre esa fue la idea principal: la libertad y el equilibrio y la desigualdad. Ahora hablemos del costumbrismo. El costumbrismo, como los demás escritores, siempre lo utilizaban como una excusa y un pretexto para formar una identidad, ya que los demás escritores se basaban en paisajes o en la forma en la que como la gente veía. Pero Miguel Río Frío fue más allá de eso. Fue a hablar de las costumbres de sus habitantes, sus culturas y sus tradiciones, y en la forma en cómo cada nación o pueblo o familia manejaba su forma de vivir. Dolores de Veintimilla Galindo es considerada la que inició el romanticismo dentro del Ecuador. Nació en 1829 y falleció a la corta edad de los 27 años, ya que a la gente no le parecía que una mujer pueda expresarse y mucho menos estar a favor de los desprotegidos. Esto le llevó a la gente a una gran rabia, ya que ella estaba viviendo en una sociedad donde prácticamente iba la desigualdad social, donde una mujer no tenía palabras, solamente el hombre podía hacerlo. Ella vino del seno de una familia burguesa, entonces eso quiere decir que ella obtuvo una de las mejores educaciones, y por esa razón ella tenía muchos ideales y muchas ideas sobre lo romántico, el cual lo planteó ya desde la edad corta que tenía, y por eso fue que ella se hizo una revolucionaria y comenzó a expresarse siempre. Ella llegó a defender a un indígena en una carta que elaboró que se llamaba la Necrolífica, en la cual ella planteó una idea, la cual decía que hasta buen hombre es corrompido siempre por la sociedad. Ella, por los altos niveles de educación que tuvo, ella no estaba de acuerdo con la forma de la sociedad y en la forma en cómo se manejaba un gobierno.
Entonces llegó hasta el punto de defender a un indígena, cosa que en ese tiempo era considerado como, digamos así, un pecado o un crimen muy grave, ya que defender a alguien que no tenía derechos o que no tenía su forma de expresarse, a las personas le pareció lo más incorrecto que pudo haber hecho. Las características de las obras de Dolores de Vintimilla se basaban en muchas cosas, ya que fue prácticamente la iniciadora del romanticismo en Ecuador, pero ella ya pertenecía a una generación de romanticismo de segunda generación, en la cual ya era pesimista y desesperanzada, en el cual ella más unía su vida con las cosas que pasaban. Entonces ella mezclaba esos dos factores dentro del romanticismo y por esa razón pasó a ser otra forma de romanticismo. Lo que sí se puede decir de ella es que no sabemos si en realidad fue la iniciadora del romanticismo en el Ecuador, pero lo que sí sabemos es que es la más romántica del Ecuador, ya por su forma de hablar y su forma de ser empática y de tener los sentimientos mutuos por las personas que en esta sociedad vivían de maltratos y de desigualdades. Habla sobre sentimiento, ya que para ella el sentimiento es sobre la razón y sus obras siempre contenían demasiados sentimientos, y nos dejó un verso que dice de esta forma: a este hombre virtuoso es a quien le debo la mayor parte de mis buenos sentimientos. Pues estaba hablando de prácticamente de alguien que le brindó la educación y la forma de ser empática. Era considerada una persona necrológica y defensora de los desprotegidos. Como mencioné anteriormente, ella defendió a un indígena que era condenado a pena de muerte, ya que igual que todos los románticos buscaba la libertad y la igualdad dentro de una sociedad, pero ella llegó hasta el punto de defender a un indígena. La mayoría de escritores que hemos hablado anteriormente no fueron capaces de hacer algo así, más solo en sus obras hablaban sobre lo que a ellos no les parecía, pero ella fue directa al asunto, a cortar de raíz lo que a ella no le parecía. Las obras de Dolores de Vintimilla son las siguientes: Recuerdos, Quejas, Sufrimiento, A Carmen, Anhelo, Aspiración y Desencanto. Como una conclusión podemos llegar al punto de que la mayoría de escritores ecuatorianos románticos, cada uno tenía sus diferentes ideales, sus diferentes puntos de vista en la forma en cómo expresarse, pero todos siempre creo que fueron por el mismo ideal y mismo camino, que era la desigualdad, la libertad y que sea una sociedad igualitaria. Entonces me parece algo súper bueno, ya que estos escritores, a través de sus palabras y en la forma de cómo criticaban a la sociedad, criticaban un gobierno, tenían una educación necesaria, una educación que les permitía tener un léxico y unos ideales y pensamientos súper sólidos. Crearon tal vez un ideal y un principio para que así, dentro de un país donde existía la democracia, la corrupción y la desigualdad social, se pueda nacer y hacer una mejor sociedad. Y tenemos que dar gracias a estos grandes escritores que por los cuales podemos llegar a vivir en una sociedad en la cual estamos, no del todo bien, ya que siga habiendo la desigualdad, pero quién sabe, por ellos fuera mucho peor, ¿no? Si no podrían haberse expresado y llegar hasta tan mínimos sacrificios como Dolores de Vintimilla, haber morido a sus 27 años. Muchas gracias, esta es mi exposición.